Sin hablar sobre política, lo vamos a hacer con un politólogo, con un profesor universitario, autor de una tesis sobre los populismos en los países andinos, presentada con éxito en la prestigiosa Universidad de Chicago, la Northwestern. Estoy hablando de Rodrigo Barrenechea. Muy buenas noches, señor Barrenechea. Buenas noches, don Fernando. Gracias. Veo que usted tuvo como hilo conductor de su trabajo esforzado de tesis doctoral un tema como el populismo que no era de tanta vigencia, no era tan usado, por lo menos cuando usted comenzó esa tesis, y que no ha hecho sino crecer en importancia desdichadamente desde entonces. ¿Por qué escogió usted este ángulo comparativo, el Perú junto a otros países de nuestra región? Bueno, en realidad, cuando yo elegí el tema, no consideré al Perú, porque yo lo que hice fue comparar populismos de la ola hacia la izquierda en los Andes. Entonces terminé comparando Venezuela, Ecuador y Bolivia, y Perú quedó excluido. Pero por entonces. Incorporarlo. Por entonces excluido. Sí. Sí, exacto. Pero bueno, voy a probablemente incorporarlo en el proyecto del libro ahora, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que halló como fenómeno común? ¿Por qué el populismo tiene tanta acogida y tanto impacto en nuestra región? Bueno, hay un conjunto de razones históricas, ¿no? Pero, digamos, en el momento en el que surgieron estos populismos de izquierda en los Andes, los países atravesaban una profunda crisis de distinto tipo, económica, política, social, ¿no? Y que desprestigió a las élites políticas gobernantes y dejó a un conjunto de gente descontenta muy significativo, que quedó dispuesta para encontrar alternativas por fuera, para ser movilizada por fuera de estos partidos establecidos, digamos, con un discurso populista, ¿no? ¿Qué es un discurso populista? ¿Qué es el populismo, para empezar? Porque la gente lo utiliza como sinónimo de demagogia y eso no es lo que es, ¿no? El populismo es una forma de entender la política, ¿no? Según la cual digamos, el objetivo o el centro de la política es un conflicto entre élites corruptas y desinteresadas en el beneficio de la nación, del pueblo, etcétera, y un pueblo noble, virtuoso, que es víctima de estas élites, ¿no? Y por lo tanto, la receta del populismo es sencilla también, ¿no? Es deshacerse de estas élites, eliminarlas, sacarlas del poder y hacer la voluntad del pueblo, ¿no? Esta idea sencilla del populismo ha encontrado suelo fértil en muchos países, actualmente también en Europa y hasta hace poco en Estados Unidos. Así que no es privativo de los Andes ni de América Latina, ¿no? En determinados contextos, estas ideas cautivan a un sector importante de votantes y eventualmente hacen que un populista llegue al poder. De acuerdo. ¿Y qué resultados han dado? Porque en el caso de algunos de los países que estudia usted, Venezuela en particular, pero también Bolivia y el Ecuador, estamos ante un populismo que ha tenido una acción durante más de una década en los tres países. Sí, bueno, los populismos tienen, digamos, consecuencias complejas, ¿sí? Por un lado, suelen traer a la atención pública asuntos que han sido relativamente desatendidos y que, digamos, aparecen a través de estos movimientos o partidos populistas de una manera más o menos súbita y a veces violenta, ¿no? Y por lo tanto llaman la atención nuevamente del sistema político sobre estos asuntos, ¿no? En ese sentido tiene un poder, si se quiere, de alguna manera democratizante o que refresca la agenda política. Por otro lado, también el populismo, particularmente cuando llega al poder y se consolida en el poder, ha tendido a erosionar la división de poderes, a erosionar las dimensiones liberales de la democracia, el pluralismo. El populismo es bastante antagónico con el pluralismo, de hecho. La propia noción de que existe un pueblo único
y que por supuesto tiende a ser representado únicamente por el líder o el partido populista, es antagónico a el pluralismo, ¿verdad? En la democracia existen un conjunto diferente de actores que representan distintos intereses y todos asumimos que todos son válidos y discutimos, debatimos y llegamos a acuerdos, ¿no? El populismo asume que no, que hay una única voz del pueblo, que todo lo demás son voces ilegítimas, y que el pueblo, a través del líder o del partido, hace su voluntad, ¿no? Pero en el caso de los 3 países que usted ha estudiado, lo curioso es que este proceso ha desembocado al poder exorbitante de un caudillo que en todos los casos cambia la Constitución, en los 3 casos que estudio, quiero decir, para permanecer en el poder tanto como pueda. En el caso de Chávez, tanto como vivió, porque murió como gobernante y dejó a su delfín. En el caso de Evo Morales, hasta que lo echaron prácticamente. Y en el caso de Correa, hasta que pudo hallar a un delfín, que luego naturalmente cambió el curso de las cosas en el Ecuador, ¿no? ¿Por qué este populismo, como promesa del pueblo representado directamente, termina en un ejercicio autoritario y caudillista? Bueno, en parte porque es inherente a la idea de, como digo, una voz única del pueblo, por un lado, ¿no? Eso es digamos, le da a los populistas un mandato contrario al pluralismo. Les indica que tienen el mandato de barrer con los opositores o con aquellos que se considera ilegítimos o fracasados, que no pudieron hacer frente a las crisis de los países que justamente los vuelven terreno fértil para el surgimiento del populismo, ¿no? Y por otro, porque estos suelen ser outsiders o partidos que han retenido participación relativamente marginal y que por tener este fuerte discurso y esta vocación antiélite, no tienen, digamos, no se les va a hacer fácil y sencillo establecer relaciones más de consenso, si se quiere, y de acuerdos con la oposición. Y para no ir más lejos, pensemos en el caso de Fujimori. Fujimori aparece como un líder outsider, ¿no? Desacostumbrado a las maneras democráticas, que llega al poder con un mandato antipartidario, antiélites, ¿no? Y como una especie de mensajero providencial de la voz popular. Y él, en esa lógica, con ese mandato, termina colisionando con sus adversarios y termina como termina, con un autogolpe, con una concentración del poder y así, ¿verdad? Entonces, eso, felizmente los peruanos tenemos esta experiencia, digamos, de los 90 como paralelo de la de los Andes en los 2000, para que no se nos haga tan ajeno el fenómeno, ¿no? Ya de lo hemos acuerdo. vivido. Permítame, por favor, ir a una breve pausa, después de la cual quisiera preguntarle cuán novedoso es la eclosión del populismo andino, populismo de izquierda, como dice usted, y qué es lo que había antes. Nos lo contesta, por favor, después de la pausa. Son las 7:38, estamos conversando en las 5:07 con el politólogo Rodrigo Barrenechea, autor de unas tesis sobre los populismos en países andinos. Y yo quería preguntarle, bueno, durante los últimos años y particularmente este último año, y con esta campaña electoral a mayor razón, el concepto de populismo se usa más que nunca, pero en el Perú se usa de larga data y en realidad, si usted ve bien, en esta campaña han habido 3 partidos que tenían como nombre el adjetivo popular. Primero existió Acción Popular desde los años 50, luego Fuerza Popular y ahora también tenemos Renovación Popular. Acción Popular solía llamarse a sí misma y sus miembros se llamaban populistas. Es decir, la palabra no necesariamente era peyorativa hasta hace poco, ya creo que no se llamarán así tanto como antes. ¿Qué es lo que hay de nuevo para que este concepto sea tan esencial en la definición de los riesgos políticos que enfrentamos? Bueno, digamos, el concepto ha tenido
mayor realce recientemente, básicamente porque el populismo ha aparecido fuera de América Latina también, ¿no? Apareció con Donald Trump en Estados Unidos y en otros países de Europa también, en países de Europa con populismos de derecha en ese caso, ¿no? En el Perú efectivamente es un fenómeno muy antiguo, ¿no? En este campo del populismo, la literatura tradicionalmente ubica a Aya de la Torre, a Fujimori, por supuesto, y a Humala en la versión 2006, ¿no? La versión 2011 ya ese discurso estaba más o menos dejado de lado. Y algunos autores incluyen incluso a Odría y a Velasco en esa tradición. Entonces el Perú tiene una tradición muy antigua en el populismo, ¿verdad? Lo interesante de esta ocasión, digamos, es que el populismo en el Perú y en otras partes, por lo general, se monta sobre ideas preexistentes acerca de quién es el pueblo o dónde se encuentra el pueblo, ¿sí? En los Estados Unidos, por ejemplo, the heartland es un concepto que la gente asocia con dónde está el pueblo, ¿verdad? Fuera de las costas, fuera de las grandes ciudades, en las zonas del interior del país, la zona más rural y así. En el Perú existe un concepto más o menos similar, que es este llamado Perú profundo, ¿no? Que es una idea que es una idea maniquea, ¿no? Pero todos los peruanos tenemos una idea de qué significa el Perú profundo, ¿no? El populismo ha estado tradicionalmente asociado con la representación de, entre comillas, el Perú profundo contra las élites, que por supuesto están en Lima, ¿verdad? Fujimori, en su momento, representó esa división, ¿verdad? Fuerza Popular, por supuesto, ya no es el caso, ¿no? Ya no representa esa división, pero en su momento Fujimori en 1990 representó esa división, élites Perú profundo, Lima Perú profundo, como quiera llamarse, ¿verdad? La diferencia en esta ocasión, creo, es que Castillo, además de representar esta división, es el primer candidato que proviene, además, de una zona rural, de una de las partes más pobres del país, ¿no? Y que por lo tanto tiene una estrecha asociación simbólica con el Perú profundo, ¿verdad? Él, si se quiere, puede representar esa idea mejor que nadie, ¿no? Y eso me parece que produce una identificación muy fuerte también entre un sector del electorado y Castillo, ¿no? Esa identificación me parece que es la que ayuda a entender mejor el fenómeno que estamos observando, más que cualquier otro ismo, como el comunismo, por ejemplo, que se viene utilizando, ¿verdad? Me parece que el populismo es lo más útil para entender el fenómeno Castillo. ¿Y cuál es la línea divisoria entre comunismo y populismo? Porque se le reprocha también ser comunista y de hecho ha tenido relaciones un poquito dudosas, si no más, con el Movadef, por una parte que es de orientación maoísta, y con el señor Cerrón, que es de orientación más bien pro-cubana, que son, digamos, tradiciones bastante diferentes y opuestas dentro de la izquierda peruana y mundial. Claro, bueno, los populismos, como digo, pueden ser de izquierda o de derecha, ¿verdad? Entonces, en principio, pueden coexistir con distintas ideologías, ¿no? Sin embargo, la razón por la que le doy más realce al populismo para entender el fenómeno, ¿no? Es, por un lado, que nos ayuda a entender por qué, los votantes de Castillo lo siguen. Los votantes no lo siguen porque piensen que él es comunista o porque ellos sean comunistas, por supuesto. 40% del Perú no abraza el comunismo. Eso es imposible, ¿verdad? Entonces, por ese lado me parece que es más importante como fenómeno. A nivel práctico, digamos, las comparaciones con qué sé yo, con Cuba o China me parecen también fuera de lugar. O sea, el fenómeno, Cuba y China provienen de regímenes que surgen como parte de revoluciones, ¿no? Que básicamente destruyen el Estado preexistente y lo rehacen de nuevo y por lo tanto tienen un nivel de control mucho mayor sobre la población y sobre el Estado y una duración tremenda, ¿no? El populismo, por el contrario, es un tipo de fenómeno mucho más fluido y con resultados más diferentes, ¿no? Si bien en los Andes ha habido algunos con duración y demás, ser un populista exitoso es muy difícil. Ha habido otros populistas que han caído del poder, Gutiérrez, qué sé yo, en 2002 en Ecuador. Digamos, ascender como Perón, ¿no? Perón, que es como
que es la gran referencia sudamericana, Perón, ¿no? Varias décadas de duración. Se podían reconocer en él todos, izquierda, derecha, centro, todo el mundo metido ahí. Señor Rodrigo Barrenechea, muchas gracias por su presencia en RPP. Nos alegra escuchar sus argumentos, pero también saber que hay una nueva generación de politólogos dedicados con seriedad a su trabajo y a la vida académica. Muchas gracias y felicitaciones. Muy buenas noches. Bueno, un gusto. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos conversaremos con un internacionalista sobre qué es lo que ha dicho Joe Biden anoche con motivo de los 100 días en el poder a su país, pero también al mundo. Y lo haremos con el ex canciller Eduardo Ferrero.